Bendición, gracia y paz, líderes de avivamiento. Qué bueno tenerles una vez más acá en nuestra escuela de discipulado Semillas del Reino. Les recuerdo que estamos compartiendo un módulo titulado Empoderando al Discípulo, que tiene el propósito de equiparte con herramientas para que puedas servirle a Dios con más sabiduría, con más inteligencia y así cumplir los propósitos del Eterno, donde quiera que estés. Amén. Hoy compartiremos un tema titulado Líderes empoderados con su palabra. Vamos a la Biblia. El libro de Isaías 55:11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy estaremos estudiando las cualidades de la palabra de Dios. Y la primera cualidad que posee la palabra del Señor es que ella es sin falla. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 35 dice: Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Escuche, la palabra de Dios, ella no tiene falla. Ella nunca va a conducirte al error. Por eso es que debes prestar atención. Cuando algo te lleva al pecado, lógicamente Dios no está allí. Pero su palabra siempre te va a conducir a honrar al Señor, a ser fiel y a vivir en santidad. De esta manera sabemos que la palabra viene de Dios. Ella nos inspira para ser hombres santos, hombres de Dios. Otra cualidad es que ella es verdadera. Vamos a la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, 24. Dice: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios es verdadera y todo líder que quiere alcanzar vidas debe conocer la verdad de Dios para poder impartirla a otras personas. Por eso es necesario que ella se revele y que podamos vivirla en su simplicidad como una verdad que sustente nuestra fe. Ahora, la palabra también es fidedigna, o sea, digna de fe y confianza. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Tú has prometido este bien a tu siervo. Su palabra es digna de fe y confianza. Si en alguien debemos creer y confiar, es en el Señor, por ende, en su palabra. Cuando Él da promesas, cuando Él establece principios, no es para robarnos, no es para quitarnos, no es para hacernos menos. Al contrario, su palabra viene a acrecentarnos. Aunque muchas veces nos desafíe, aunque muchas veces nos confronte, ella tiene poder. Y uno de los poderes que tiene la palabra de Dios es el poder de sanar los corazones, sanar las vidas, sanar las mentes, aún sanar los cuerpos. Mira lo que dice la palabra. Salmo 107, 20 dice: Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios viene con un propósito extraordinario, mi querido, un propósito lindo, conducirnos. Pero para eso debemos ser curados. La cura que Dios quiere traer a nosotros es a través de su palabra. Muchos piensan que Dios solo quiere emocionarlos o que Dios quiere que solo le sientan de alguna manera, pero Dios quiere ir más allá de eso. Él quiere entrar en tu vida a través de su palabra y establecerse en tu corazón como una verdad revelada que te cura, que te sana, que te fortalece y que te da un nuevo comienzo. La palabra también tiene el poder de llenarnos de fe. Mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de llenarnos de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando oímos la palabra,
entonces nuestra fe se activa para creer en los propósitos, se activa para creer en los milagros y para vivir de una manera diferente. La palabra activa nuestra fe para que podamos pelear esa batalla de la fe, pues la palabra misma nos dice que ella es una espada. Miren lo que dice el texto. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es necesario que podamos recibir la palabra, tenerla, ¿sabes? Estar adiestrados, saber usarla. Tenemos que reaccionar ante la palabra. Mire, la Biblia dice que ella viene como la lluvia a cumplir un propósito. Lo primero que debemos hacer para que la palabra opere en nuestras vidas es entender la palabra. Vamos al texto. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Debemos estar dispuestos a entender lo que Dios nos está expresando a través de la palabra. Esto es necesario. Muchas veces pensamos que no tenemos entendimiento, pero en realidad es que no queremos entender. Por eso la palabra de Dios muchas veces nos confronta. ¿Cuándo ella dejará de confrontarnos y se convertirá en un alivio? El día en que entendamos lo que Dios nos está mostrando y podamos vivirla. Por eso es necesario también que podamos aceptar la palabra que viene de Dios para nosotros. Mire lo que dice el texto. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Claramente el texto dice que aquellos que entienden, que aceptan el mensaje, aceptan la revelación, la palabra, la orden de Dios, ellos darán fruto. Y claro, no todos darán frutos al 100, algunos darán al 30, al 60 y otros al 100 por uno. Esa es la palabra de Dios. Debemos guardarla en nuestros corazones para que ella germine y dé frutos de justicia, frutos de paz, frutos de Dios. Vamos al texto bíblico. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si hay algo que nos va a ayudar a perseverar en la fe y a vencer nuestras debilidades, es la palabra de Dios. Pero esto ocurre cuando la guardamos en nuestros corazones. No debemos solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Debemos esforzarnos porque la palabra viva en nosotros, en nuestro día a día, con normalidad. Mire lo que dice el texto. Colosenses 3:16. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos a exhortar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vemos que en el texto la motivación es que abunde y que more, que viva en nuestro día a día la palabra de Dios y que con ella podamos exhortar, animar, corregir incluso a nuestros consiervos, discípulos, nuestra familia, porque todos necesitamos vivir bajo la palabra del eterno Dios. Esto es una necesidad. Ahora, la fe que activa nuestra palabra nos da algo importante, es confianza. La fe tiene que ver con la confianza y recuerde que la fe viene por el oír de la palabra. Entonces debemos aprender a confiar a través de la palabra y a través de nuestra fe en aquello que Dios está preparando para nosotros y fluir en eso, ya que la Biblia dice que todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios. Son promesas que están en su palabra y cuando tú y yo confiamos en ella, vemos la recompensa de dichas promesas.
como lo dice, lo afirma el texto bíblico. Mire lo que dice. Salmo 119, 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. La palabra de Dios siempre va a conducirnos. Ella nos va a llevar a tomar decisiones y muchas veces tenemos que aprender a obedecer por encima de nuestra lógica o por encima de nuestros sentimientos. Esto es algo que la palabra de Dios expresa. Mire lo que dice el texto. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta palabra se la dio Dios al rey Saúl a través del profeta Samuel, ya que el profeta Samuel tenía una orden de Dios, mas él decidió desobedecer y hasta ese día Dios lo respaldó como rey. El ministerio, el reinado de este hombre cayó por tierra por su desobediencia. Puede que las intenciones hayan sido buenas, pero a Dios le agrada más la obediencia que cualquier buena intención que podamos tener. Por eso es necesario, la palabra nos va a confrontar, mas debemos ser discípulos que aprenden a obedecer la voz del Eterno, los mandamientos, los principios. Escuche, hay principios que tienen de existencia más de 5,000 años y ellos no van a cambiar porque tú y yo no estemos dispuestos a obedecerlos. Dios es el mismo que demanda obediencia ayer, hoy y también lo hará mañana. Ahora, otra bondad que debemos aprender de la palabra es saber usar la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Existen muchos creyentes que hoy en día ellos no fluyen en la palabra. ¿Pero por qué? Porque ellos no están recibiendo la palabra. Es necesario que usted reciba la palabra en su corazón. De esta manera usted comienza a ser adiestrado en ella para poder fluir y funcionar en el ministerio de manera normal. Recuerde que la palabra de Dios, ella viene a rociar el corazón. ¿Para qué? Para que dé fruto. Dios quiere que des fruto y solo lo consigues a través de su palabra, usando bien la palabra como un obrero aprobado. Mira lo que dice el texto. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando aprendemos a usar la palabra de Dios, cuando aprendemos a manejarla, tenemos el entendimiento, la sabiduría, entonces debemos predicarla, enseñarla, impartirla a otras personas, como dice el texto. Jesús les dice: vayan y hagan discípulos. ¿Pero cómo? Enseñándoles a obedecer lo que yo les he compartido a ustedes. Tenemos que aprender a obedecer para poder impartirle a otros ese principio, esa verdad absoluta de Dios, esa sabiduría, esa inteligencia, y que ellos puedan también cumplir los propósitos del Eterno. Y este es el propósito final de la palabra. Ella viene a nuestras vidas para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para finalizar, mis queridos, quiero motivarte a que permitas que la palabra de Dios, que dice Isaías, que viene como lluvia, que viene con propósito, ella pueda accesarte.
ella pueda cumplir la asignación por la cual Dios le envió. Acá en el texto vemos que es útil para enseñar, o sea que debes estar dispuesto a aprender. Es útil para corregir, debes estar dispuesto a aceptar tus errores. Es útil para instruir, ella te va a conducir al camino correcto. Esa utilidad de la palabra de Dios, ella tiene un propósito y es perfeccionarte. ¿Para qué? Para que llegues a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y así estés preparado para toda buena obra. Quiero declarar en el nombre de Jesús que la palabra de Dios se está estableciendo en tu vida, está trayendo una transformación profunda para que cumplas los propósitos de Dios en tu casa y en esta generación. En el nombre de Jesús, así serás un gran líder de avivamiento. Permíteme orar por ti para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por cada persona que está acá conectada y quiero declarar que tu palabra, mi Dios, a partir de este momento comienza a fluir como un río de agua viva en su interior. Que su fe se activa para vivir los milagros, para vivir tus propósitos, porque tu palabra es fiel, es verdadera. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por eso hoy te agradezco y declaro que estas vidas que están acá conectadas, ellos también serán siervos aprobados, porque tendrán una palabra revelada que vivirán en su vida cotidiana, y esto les dará esa legitimidad para poder predicar tu evangelio, esa legitimidad para compartir con otros tus bondades y ser un ente de cambio en esta sociedad. Así los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno haber estado una vez más con ustedes. Fue de gran bendición. Quiero motivarte a que continúes en nuestra escuela de discipulado, Semillas del Reino. Dios te bendiga, que la gracia y la paz de Dios esté contigo. Shalom.